¿Cómo está Sergio? Muy bien, muy Sergio bien. Chile, ¿cómo está Mauricio? Mauricio, quedamos con un tema pendiente la semana pasada y entramos por otro lado, pero estábamos empezando a meternos en el egoísmo y se nos fue la hora. Y dijimos la otra semana, hablemos del egoísmo, un poco lo que implica individualismo versus egoísmo, y también una buena manera de partir. Y hablábamos acerca de un tema que vimos que era perder la vida, hablamos de la eutanasia, de los suicidios, etc. Y quedamos el tema del egoísmo, como nunca hacemos el ejercicio, la otra semana retomaba y no lo retomamos. Esta vez vamos a retomar para hablar del egoísmo un poco y quizás trabajarlo desde el ego. Desde el ego, precisamente. Mira, bueno, aquí hay que plantear lo siguiente. Existen dos conductas que parecen ser opuestas. Una es el egoísmo y la otra es el altruismo. El egoísmo es la idea de el beneficio hacia nosotros. Había un tipo llamado Sigmund Freud que desarrolló un principio del placer, que las especies buscan su propia gratificación. El altruismo sería lo opuesto, sería dar la vida o dar la energía por los otros. Los psicólogos evolucionistas han dado muchas vueltas con esto y han llegado a la conclusión de que cuando tú eres altruista, lo haces por personas que o son tus familiares o son sucedáneos a tus familiares. Eso se llama técnicamente kin selection, o selección de pares. Entonces, tu tribu pasó a ser como tu hermandad. Lo que hablabas en el monólogo, por ejemplo, personas de la institución X, militar, probablemente consideran hermanos y les llaman camaradas o hermanos a sus compañeros de armas, a pesar de que no son hermanos biológicos. Y establecen un altruismo sintético, por decirlo así. Una especie de la sensación de que es mi hermano, aunque probablemente no es mi hermano. Por eso también los amigos, cuando son muy amigos, llaman hermano, ¿cómo estás? Claro. Entonces, en esta idea, cuando tú haces actos altruistas por estos hermanos, lo haces ¿por qué? Porque tiene un valor evolutivo. Tus hijos tienen un valor evolutivo para ti y un grado de altruismo. Tú puedes dar la vida por ellos más fácilmente que por tus primos y más fácilmente que por alguien X de la comunidad. Pero cuando haces estos juegos, muchas personas realmente, supuestamente actúan egoístamente porque de alguna manera estas personas sí son su descendencia, aunque indirecta. Una ilusión del cerebro. Entonces, de cierta manera, ayudar a un hermano favorece mi potencial evolutivo. Ayudar a un hijo favorece mi potencial evolutivo. Ayudar a un camarada de armas que yo homologué en mi cerebro como un hermano biológico, a pesar de que no lo es, también. Entonces, de esa perspectiva, todo acto altruista básicamente sería un acto egoísta, en el sentido de la reproducción, de mantener mis genes, solamente que medio cuneteado. Claro. Porque para la psicología y la filosofía es difícil explicar el altruismo. Ya vamos a hablar del egoísmo en detalle, pero explicar las conductas altruistas cuesta porque ¿por qué alguien va a sacrificarse por otro? Las abejas lo hacen, los humanos lo hacen, algunos perritos, animales lo hacen, pero cuesta identificar cuál sería la ganancia de que yo me sacrificara por otro que no tiene ningún afán reproductivo en relación conmigo, no es mi especie, no son mis genes. Entonces, para la ciencia eso es difícil de explicar, muy difícil de hecho. Ahora, solo entrar en el ahí no está la explicación. Buscarle ahí quizás otra perspectiva. Claro. También explicar de que el egoísmo es un acto que en algunos casos extremos, se ha visto a nivel cerebral, puede transformarse en altruista. Casos de identificación y varios otros donde tú puedes actuar tan egoístamente que finalmente puedes actuar de una manera prosocial, pero no en un sentido filosófico. Entonces, creo que, bueno, ahí Mauricio verás tú la definición, pero es difícil definir el acto puramente egoísta y sus causas y definir lo opuesto, que es el acto puramente altruista y por qué alguien sería capaz de dar algo sin esperar nada a cambio. Venía con una idea de decirlo, pero me gustó mucho esta idea del altruismo. Me gustaría agregar, a modo de reflexión, de conversión, eso es lo que es este programa, una conversión. También distinguiría dos tipos de altruismo. Está el altruismo, comillas, egoísta, que es un poco el que te definías tú, porque al final yo soy altruista, pero conmigo mismo, digamos, con mis pares, con lo que quiero, Pero hay un altruista que es al cual yo le saco el sombrero. Voy a poner un ejemplo.
Sor Teresa de Calcuta. Probablemente no tenía ningún pariente, estaba en un país lejano, y hay pocos, pero hay altruistas que hacen cosas por los otros por un acto de amor profundo, sin esperar nada a cambio. Entonces, creo que eso. Ahora tomo la frase con que yo iba a partir, que en realidad egoístas somos todos, pero hay dos tipos de egoístas, digo yo. El egoísta tonto y el egoísta inteligente. El egoísta tonto es el que quiere todo para sí mismo. O sea, él está pensando en sí mismo, que es la definición de egoísmo clásico, para traducirlo, es un yo individualista. Y el egoísta inteligente tiene que ver un poco con el altruista que estabas hablando tú, que al final yo gano si tú ganas. O sea, sumar. O sea, cuando yo hago un negocio, me gusta que tú ganes porque yo también estoy ganando, pero no ganar a costa de a ti hacerte perder. Entonces, a ese tipo de personas yo le llamo egoísta, sí, porque está buscando su beneficio personal, pero es inteligente, porque entiende que el otro también merece un respeto y su éxito no pasa por ponerle el pie al otro, sino que por ayudarlo. ¿Y cuáles son los límites del egoísmo? ¿Cuándo podríamos decir que puede haber un egoísmo sano, un egoísmo constructivo, un egoísmo que no daña a los demás? Digamos? ¿Cuáles son los límites de esto? ¿No es cierto? Y cómo la sociedad hoy día te permite y hasta te premia si eres bien egoísta, ¿no? O si eres bien individualista en ese sentido. Mira, ahí Mauricio toca una fibra bien importante, el egoísmo inteligente y el egoísmo tonto, o el egoísmo normal, normativo, adaptativo y el egoísmo patológico. Si tenemos algunas pruebas, vamos a remontar a Gage, ¿te acuerdas el tipo con el riel en la cabeza? Hay un tipo que se llama Antonio Damasio que escribió un libro muy conocido que se llama El error de Descartes. Damasio trabajó con otro que se llamaba Bechara. Ellos hicieron una prueba, estudiaron pura gente con lesiones cerebrales prefrontales. Dijeron, ¿sabes qué? Nos tinca que estas personas toman decisiones de ganar a corto plazo, pero por su problema cerebral son incapaces de ver las pérdidas a largo plazo de sus ganancias a corto plazo. E inventaron una prueba que se llama la prueba de Iowa. La prueba de Iowa es una prueba de cartas donde si tú ganas fuerte a corto plazo, en la medida que va dando el juego, tú te das cuenta que pierdes más a largo plazo si tú haces esas apuestas fuertes con ganancias fuertes a corto plazo. Entonces la gente que tiene esta zona bien trabajada, bien oxigenada, sin lesiones, son capaces de entender, ¿sabes qué? Voy a ser egoísta ahora y voy a agarrar más, pero a largo plazo si hago eso voy a salir perdiendo. Eso lo puede hacer cualquier persona que tiene íntegra esta zona del cerebro. 2 neuronas. Con dos dedos de frente. Suficiente. Pero los que no tienen 2 dedos de frente piensan solamente en la ganancia momentánea, en el egoísmo, en el placer instantáneo. Sí, claro. Y no van a pensar en que eso les va inclusive a jugar en contra en 3 jugadas más adelante. Sí, claro. Entonces, se dieron cuenta de que la gente con una lesión en esa zona del cerebro, que tienen psicopatías en general, o está relacionado con psicopatía y con problemas de control de impulso, entre otras, también tienen una incapacidad de entender las consecuencias nefastas de sus actos hacia sí mismos. Sí, claro. Pongamos un ejemplo. Hubo un señor calvo acá en Chile que robó 1.000 millones de pesos. Señor calvo que se fue a un país de Europa Oriental y dejó la crema. ¿Se acuerdan más o menos qué es la referencia? Decía que tenía un glioblastoma, que tenía un tumor cerebral. Bueno, ese señor ganaba como 20 al mes y era economista. Sí. Entonces saca una cuenta matemática. Si yo gano 20 al mes y tengo tremenda vitrina y fama, ¿por qué desgastarme por 1.000 perdiéndolo todo? Perdiéndolo todo. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese señor sí tenía una lesión cerebral, pero en una zona distinta donde él decía. En el corazón. Y probablemente tenía una lesión, quizá tenía una lesión frontal, quizás tiene, porque es un ser vivo, digamos, está vigente este señor. Porque no puede ser tan pelotudo, porque eso ya no es egoísmo, es ser pelotudo, de perder tanto a largo plazo, ganando entre comillas tan poco a corto plazo. Y hay muchas personas que ustedes y yo nos relacionamos con distintas profesiones y actividades que tienen este egoísmo tonto, este egoísmo a corto plazo. Y mi hipótesis es que muchas de estas personas tienen algún tipo de lesión funcional. Porque no puede ser que algunas personas quieran ganar siempre todo. Por ejemplo, si yo los contrato a ustedes
y yo no les pago el sueldo porque se me da la gana, después no puedo sentirme una persona dañada por el sistema o por el universo si usted me manda una demanda, po. O si yo soy un médico o un, no sé, un X profesional y tengo un abordaje inapropiado con una persona que atiendo, después no puedo pensar que la gente es mala, po. O como cierto señor que acaba de mencionar, si llego curado a una entrevista, no puedo pensar después de que me van a felicitar. Entonces, en rigor, por ejemplo, el tema de los empleadores que no le pagan a sus empleados y que después se sienten dañados por ello, eso es común. Y yo he llegado a pensar que ni siquiera es maldad. Es como que a alguien le falta una teja en el cerebro. Y no darse cuenta que si yo recibo un servicio, debo pagar. Claro. Es una cosa de sentido común. Pero hay personas que lo tienen lesionado. Entonces ahí yo te hablaría de un egoísmo patológico. Un egoísmo cerebral por una limitación cerebral que no soy capaz de entender las reglas básicas del juego y cómo me va a jugar en contra transgredir ciertas normas a corto plazo. Aunque parezca una buena idea, si yo agarro y robo acá, bueno, quizás ahora tú te hagas el leso, pero quizás no me van a llamar la próxima semana. Y Sergio, ¿cómo el sistema o el modelo te afina este egoísmo? En términos generales. ¿Cómo el modelo no te invita al sistema o como le llamemos, ¿no es cierto?, la moda o las herramientas tecnológicas? ¿Cómo no te ayuda a lo colectivo y te estimula un poco más la parte individual? Mira, hay dos cosas que son, yo creo, importantes mencionar. Ha sido una disputa permanente de cuánto nosotros, como somos, heredamos a través de daños cerebrales, como estaba mencionando Sergio, o cuánto tiene que ver con la educación o el entorno en que tú vives. Probablemente la probabilidad que si tú vives en un entorno, en una familia, en un medio, en una circunstancia donde todos son egoístas de una u otra manera, lo más probable es que tú desarrolles y copies esos patrones culturales y vas a terminar siendo un egoísta, lo cual no te libera de ser egoísta. Y habrían otros que pueden ser personas que vienen con daños cerebrales, cosas así. Yo no diría que existe uno u otro. Y a veces puede ser la mezcla de los dos. Pero en general, no tengo base científica, desde el sentido común, yo creo que se aprende a ser egoísta. O sea, ahí soy un poco conductista. Se aprende a ser egoísta. Y la ganancia del corto plazo es la persona poco visionaria, que no tiene un proyecto y un sentido de largo plazo. Entonces siempre busca la recompensa a cambio de lo que sea. Porque pero la busca porque se siente inseguro por algo, porque siente que si no lo hace por él, nadie lo va a hacer. Ahí está la clave de la uno. pregunta. Por eso te digo, ¿el sistema no estimula quizá eso? Sí, pero yo soy de los que en general, si bien es cierto, creo en el sistema que influye, y vivimos en un sistema, el sistema capitalista en general es un sistema egoísta, que es altamente competitivo y donde la ley del codazo es parte de la ley del juego. Pero habla hasta de las nuevas tecnologías, ¿no? Como, sí, claro. No solo el sistema económico, sino que el sistema en el que vivimos, ¿no? El social, en el que nos enfrentamos, el de las nuevas tecnologías, el de los nuevos estímulos. El exitismo, el individualismo, en el sentido de que lo más importante soy yo y después viene el resto. Entonces hay todo también una cultura. O sea, ¿qué te estimula el like, por ejemplo? Lo que hace es que ahí... ¿Qué te estimula el like? Sí. ¿Qué te estimula el seguidor? ¿Qué te estimula, por ejemplo, el que te vea gente y te felicite a través, a pesar de que estás sola, no estás acompañado? Es que, mira, voy a algo próximo. Disculpa, por favor. No, solamente quería decir que creo que son temas un poco distintos. O sea, el like no necesariamente es una persona egoísta, puede ser egocentrista, que pueden ser similares, pero no necesariamente tiene que ser el egoísmo. Lo quiero decir casi como una metáfora. Yo cuando conocí la palabra egoísmo, afortunadamente y sinceramente, es un defecto que no tengo. Tengo otros, pero el egoísmo jamás. Nunca he sentido egoísmo por nada, al contrario. Pero como aquí no vengo a hablar de mí, sino que quise decirlo. Yo cuando conocí la palabra egoísmo, la traducción ya la dije, y a mí se me imagina una persona viviendo en una isla solitaria. ¿Por qué digo eso? Porque el egoísta finalmente se relaciona no solamente consigo mismo, sino que se relaciona con su entorno.
Y la persona egoísta, en general, su patología es no solamente que se está dañando a sí mismo, sino que está dañando toda una red. Porque es muy difícil, por ejemplo, que tú tengas amigos, en tu red de amigos, un egoísta, que siempre está pensando en sí mismo y que siempre te está tratando de sacar ventaja, o que siempre está tratando de hacer un tipo de negocio pero donde sabe que tú vas a perder pero que él va a ganar. O sea, en términos, podemos hablar del egoísmo amoroso, que se da mucho en las parejas también, y que es causa de rompimiento o de deterioro significativo de relaciones que ya está de moda la palabra tóxica. ¿Por qué? Porque vivir con un egoísta que siempre se está poniendo a sí mismo como primero y está manipulando, entonces el egoísmo desde mi punto de vista es la matriz de muchas otras patologías, y es ahí donde está lo interesante. Vivir con un egoísta, tener con una parcera egoísta, tener un socio egoísta, tener un amigo egoísta, tener un vecino egoísta, tener un patrón egoísta, tener un compañero de trabajo egoísta. O sea, el egoísta no solamente se ve a sí mismo, sino que por ponerse en primer lugar, termina dañando al otro, porque va justamente en el sentido contrario de lo que yo pienso que como se debe establecer las relaciones humanas sanas, que no tiene que ver justamente con el egoísmo. El ego justamente es algo que hay que, según los budistas, hay que disipar, y tiene que ver más bien con la generosidad o con el sentido incluso común, si ni siquiera se trata de ser tan altruista. Bueno, voy a tomar lo que acabas de plantear, Julio, porque después continuar con lo que tú planteas, Mauricio, que son dos ideas buenísimas. Mira, lo que plantea Julio tiene que ver más con algo más funcional. Es decir, el like, ¿qué es lo que genera? Todas las tecnologías actuales generan una pérdida de la postergación de la recompensa, cosa que hemos mencionado varias veces. Entonces, lo que te va entrenando en tu cabeza es de que tú no tienes que postergar o prolongar el tiempo entre lo que quieres y la gratificación de eso que quieres. El like lo que va a generar es una serie de sustancias, de encefalina, de dopamina, etcétera, principalmente dopamina, que te van a hacer sentir un momento donde tú estás alcanzando algo. Lo curioso es que finalmente eso no es la gratificación en sí mismo, pero en fin. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos como una funcionalidad cada vez más empobrecida de ser capaces de postergar nuestra gratificación por la velocidad de los eventos y también de actividades mentales como el ajedrez. ¿Cuál es la gracia del ajedrez? Tú tienes que adelantarte muchas jugadas antes de verlas siquiera. El buen ajedrecista, claro. Claro. En el fondo el que gana en la vida y en el ajedrez es el que puede adelantarse más jugadas. Claro. Eso es lo que hace que los seres humanos hayan estado en el límite de la cadena alimenticia, que yo pueda imaginar el león, cómo va a caminar, cómo se va a caer y después de tantos kilómetros cómo yo con una lanza y me lo va a comer. Claro. O el antílope. Entonces, esa capacidad, las tecnologías nuevas no la están promoviendo. No requieres tener que adelantarte muchas jugadas, al contrario, todo está ahí y si quieres una segunda opción también está ahí. Entonces van empobreciendo, lo hemos mencionado también, de nuestra capacidad de anticipación. Probablemente el lóbulo frontal se está deteriorando. Ahí tenemos al Manfred Spitzer y varios más que plantean de que efectivamente generamos síntomas estilo demencia cuando tú sobreconsumes tablets, computadores y celulares. Entonces, lo que tú planteas es funcional. ¿Por qué estamos teniendo más egoísmo ahora, el del egoísmo tonto? Porque somos personas más frontalizadas. Pues. Necesitan menos trabajo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, nuevamente, se trabaja en todo lo que implica postergar la gratificación. Pasar hambre, pasar frío, pasar dolor. No salir en tu carrete porque tienes otra tarea más importante que hacer. Estudiar, cualquier cosa que requiera esfuerzo. Y actualmente no es gratificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El egoísmo tonto es de que la persona quiere inmediatamente lo que necesita y no considera ni sus necesidades ni las del resto. Entonces, es más grave que un egoísmo en sentido de beneficiar el ego. Claro. Es una frontalización de la sociedad. Claro. Frontalización en el sentido de cuando tú tienes una lesión o demencia frontal, actúas como un zombie, buscando la comida inmediata, no importando que eso signifique inclusive tu caída, tu fin. Bueno, el segundo punto, el que plantea Mauricio, es un poco distinto. Plantea el tema del egoísmo y ahí nos vamos al tema del Narciso. ¿Qué es Narciso? Este ser que se ama a sí mismo en la mitología griega. Ok, ¿cómo son los narcisistas que en general les va bien en la vida? O a varios les ha ido bastante bien. Son personas que están centradas en sí mismos y son vampiros energéticos, si lo quieres ver más New Age. Sí, claro. Quieren obtener la energía del resto y que todos estén centrados en ellos.
y no pueden tener relaciones igualitarias, siempre tienen que sentirse encima del resto para sentirse bien. Y por eso tienen el suplemento narcisista, que es esa persona, cuando es un narcisista maligno, que les da constantemente atención para ellos reafirmar esta persona, esta careta que ellos mismos generan para el resto. Y eso va a otro punto. Entonces, ¿cuál es la metáfora de todo esto con la vida y cómo entonces tenemos que ser en términos de egoístas o no? ¿O cómo tenemos que relacionarnos con los otros? Y creo que eso nos lleva al fenómeno de la intención. Intención. La intención es una energía. De hecho, hablaba en un live ayer en Instagram, que hace casi 20 años atrás, me tocó entrevistar gente de Princeton, y a mí y a un equipo de televisión de acá de Chile, en un experimento de la Facultad de Ingeniería de Princeton, donde había gente que intentaba modificar fenómenos estadísticos asociados a partículas a través de la intención. Robert Young particularmente, que fue decano de esa Facultad de Ingeniería en Princeton. Entonces hay unas máquinas que generaban fenómenos al azar y tú alterabas la probabilidad de estos fenómenos del azar a través de la intención. Y aunque parezca absurdo, la probabilidad se modifica en la medida que hay una intención presente ahí. Entonces yo creo que los seres humanos recolectamos intención. Los narcisistas simplemente lo recolectan con más fuerza. Ahora la pregunta es, no, o para mí por lo menos, no es tanto cómo recolectar o cuál es el propósito de esta intención, sino si nosotros utilizamos nuestras intenciones nosotros mismos, porque hay muchos, entre comillas, egoístas que no la utilizan. Imagínate una persona que es tremendamente exitosa y que todo su éxito es para tratar de conquistar a una mujer o un hombre, o conquistar la casa de sus sueños. Su intención no está en sí mismo. Hay muy pocas personas que sean capaces de, dentro de este narcisismo, poder realmente enfocar su atención en ellos mismos. Siempre está enfocado en que alguien que los quiera, que los desee la muchedumbre, que tener un auto más caro, tener la mujer de sus sueños. Claro. Entonces, el fenómeno de la intención que está detrás de muchas de estas cosas es muy poco estudiado dentro de nuestro campo. Lo que a mí me extraña es que hoy día, por ejemplo, la gente no se quiere emparejar. No, ni siquiera, o sea, está tan en uno, está tan, ¿no es cierto?, en su propia vida, que no es capaz de pensar o vislumbrar este futuro con otra persona. Sí. Si tú hablabas con alguien hace 30, 40 años atrás, ¿y cuál es tu sueño? Tener una familia. Hoy día en muchas partes del mundo la gente está sola. Y la gente no se quiere emparejar, no se quiere comprometer. Entonces, también hay una forma de vida, hay algo que la sociedad, ¿no es cierto?, hoy día está entrampada en una cuestión muy, muy del individuo, muy poco... Muy individualista, ¿no? Claro, claro, no encuentra la razón, yo creo, o el mundo está el sistema está tan complejo que o económicamente o emocionalmente no se encuentra capaz de dar un paso, ni siquiera de compartir con un otro. Mira, sí. Volvemos a la vuelta con esto, ¿ah? Vamos a Repago Taxi y volvemos a la vuelta. Estábamos hablando, quedamos en que de repente se está llegando a niveles que la gente no quiere comprometerse, no quiere emparejarse, no quiere vivir con alguien, no quiere asumir compromisos, responsabilidades. Mira, hay varias formas de verlo. Unas que hemos dado vuelta durante todo este tiempo en otros programas que tienen que ver un poquito con este fenómeno sobre densificación, todo este tema de los animalitos. ¿Te acuerdas que hablamos del universo 25, bla, bla? Pero quería aportarles agregar otra cosa a toda esta anomia social decadente en la que estamos viendo, que ya como que creo que tenemos más o menos integrado. Hay un video, o varios en Instagram y en redes sociales, donde a una serie de personas se les pregunta si prefieren, también les he mencionado acá, estar con una pareja o perder su perfil de Instagram. Y las personas que están ahí, todas dicen de que prefieren perder porque fue en este caso a un público femenino, influencers femeninos, que todas prefieren quedarse con su perfil y no tener pareja. Fue la respuesta unánime. Entonces, eso me lleva al siguiente fenómeno. Agregando toda la pérdida de brújula social que tenemos, la densificación, la manera en que se están criando las nuevas generaciones, etc. ¿Qué más podría explicar este fenómeno?
Y pongámoslo así, vamos a sentar acá, no sé, ¿a qué actor para no herir sensibilidades chilenas? Pongamos un actor norteamericano. Si ponemos acá, ¿cuál le gusta a usted? ¿Algún actor así? Pero, ¿de qué generación? De cualquier más o menos? generación Ah, que Bill sea. Murray, Bill Murray. Ya, bueno, está muerto. Ya. Bueno, pero digamos uno que esté vivo. Imagínate cualquiera vivo, No cualquiera. sé si está muerto Bill Murray, no me lo No mate. sé, creo que sea No me lo muerto, mate, ¿ah? No, me lo chuta, mate. ya. Brad Pitt. Ya, pongamos al Brad Pitt. Ya, Brad Pitt tenemos acá. Si le pregun- Está vivo, me confirma. Está vivo, ahí está vivo, maravilloso. Ya, no matemos antes de tiempo. Ya, si ponemos a Brad Pitt y le preguntamos, Brad, ¿qué prefieres? ¿Tener una linda relación de pareja o nunca más ser famoso? Que nadie te conozca en la calle. Hacemos así, somos una especie de Dios que hace de que nadie más sepa que tú eres Brad Pitt. Pero a cambio de eso tienes una relación de pareja extraordinaria, la mejor del mundo. ¿Qué eliges? Más probable que una persona con fama te diga, prefiero la fama. ¿Qué pasa si a través de una aplicación, OnlyFans, Instagram, TikTok, le das a casi cualquiera el poder de Brad Pitt o de la Angelina Jolie? De sentirse famoso y tener esa intención, insisto, esta sensación virtual, psicológica y si quieres hasta energética, de que muchas personas están pensando en mí en este momento, aunque sea para algo malo, pero están pensando en mí. ¿Qué es más adictivo? ¿Eso o que alguien literalmente te tome de la mano y te quiera? Es decir, ¿qué te interesa más, la intención de un ser humano o la intención de miles de seres humanos? ¿Y qué es lo que pasa? Tengo la impresión de que algunos seres humanos son capaces de ser ascetistas en el sexo y en el romance con tal de tener esa intención de muchos a pesar de que no los conozcan nunca. Esa intención mental, esa intención virtual, esa intención psicológica que se quiere. Entonces el cerebro humano es capaz de sacrificar alguna necesidad a cambio de otra. Y creo que eso explica parte del fenómeno. Otra explicación podría ser, veo tantas opciones que no me quedo con ninguna. Fenómeno que hablamos de un fenómeno obsesivo-compulsivo. Cuando un obsesivo-compulsivo tiene muchas opciones, no elige nada. Fenómeno de la búsqueda de Netflix. Exactamente. Tantas alternativas que al final la gente termina viendo la pura cartelera. Exactamente, pero creo que el más de fondo que no se habla es que cuando yo me percibo famoso, tengo más avidez de esa fama que de establecer una relación duradera y significativa con otro ser humano de carne y hueso. La intención es un alimento, igual como pueden ser otras cosas. Entonces creo que nosotros somos una sociedad adicto a la intención. Bueno, tantos temas que surgen a partir de eso. Estaba pensando, solo podemos construir, ya que tanto se habla en política, queremos construir el Chile que queremos construir, la sociedad que queremos construir, la relación que queremos construir. Al menos yo, de los convencimientos que tengo, es que si yo estuviera en el caso de este actor y fuera, que no lo soy ni lo seré, yo optaría pero por lejos, la pareja. Porque todo lo que tiene Brad Pitt, que serán los millones, la fama, y todo lo que eso significa, yo no estoy seguro si es feliz. Y yo sí creo que en una relación de pareja, donde hay un amor verdadero, sincero, generoso, donde hay comunicación, donde hay todo lo que, donde eso que pensamos, incluso algunos pequeños problemas, eso sí te puede conducir a la felicidad. A tu felicidad y a la felicidad del otro, y si eso, y eso es contaminante. ¿Qué pasa si esa pareja te traiciona? Bueno, entonces quiere decir que todo era mentira, pues. Si cuando hay traición hay egoísmo tonto. Es que mira, entonces estoy pensando en el amor maduro. Estoy pensando en el amor sin traición. Te pongo el caso porque también esa felicidad depende de otro. Por muy que sea tu pareja o todo, no solo de tu trabajo interior. Es que ahí está el juego, y yo creo que ahí está la trampa, pero ahí también está la virtud. Cuando tú te vas a relacionar con un otro, llámese pareja, llámese familia, siempre hay un riesgo. En todo camino hay un riesgo. En toda decisión que yo estoy tomando, siempre hay implícito un riesgo mayor o menor. Y justamente el egoísta, o el tipo que tú dices, no quiero casarse porque prefiero no renunciar a esto porque esto lo tengo seguro. Tiene que ir con la seguridad. Esto lo tengo seguro, esto es mío. Esto me lo he ganado, esto es mío y esto no lo pierdo. Y entonces no estoy dispuesto a jugar todas las fichas en una sola persona porque puede traicionarme.
o podemos terminar rompiendo esta relación. Bueno, claro, entonces ahí hay un dilema de toma de decisiones que va más allá de la intencionalidad, o sea, qué es lo que buscas y qué es lo que quieres. Pero, solamente con esto termino. Si hay algo que tenemos que entender, más allá de la política, más allá de la ideología, más allá de todo, que solo podemos construirnos y ayudar a construir a través de la generosidad. Todo es posible y construir un gran país como Chile es posible, pero necesitamos actos de generosidad y eso está más relacionado con un acto de altruismo, o llámese amor, o llámese generosidad, o poner el nombre que tú quieras. De la otra manera, si nosotros seguimos acentuando el egoísmo, el individualismo, el yo por sobre todo el resto, sin importarme y sin importarnos muchas veces impresionar al resto, creo que estamos en el peor de los mundos, en el Chile o en el país o en la sociedad, que justamente va en el sentido contrario a lo que tenemos que hacer. Mira, de esa es la importancia y envergadura de lo que estamos conversando. para planteárselo de otra forma, quizá a esta conversación y a la gente. El dilema del prisionero. No voy a entrar en detalle de qué es, pero es un dilema psicológico. Utilizamos muchas pruebas que implica de que finalmente para poder salir, el prisionero tiene que hacer un acto de confianza con otro prisionero, para resumen, digamos. Y eso implica un acto como de altruismo, egoísmo. Como los dos tenemos el mismo poder, yo voy a confiar un poco en ti para poder cumplir el objetivo. Y la sociedad se basa un poco en ese dilema del prisionero, pero hay un problema. ¿Qué pasa si todos somos dioses? Si todos somos dioses, yo no negocio contigo porque tú no tienes nada que pueda interesarme a mí lo suficiente como para perder poder. Y nos estamos transformando significativamente en la medida que cumplimos más y más necesidades y más recursos tenemos y más atención tenemos en semidioses, en la mente por lo menos, en la mente. ¿Cómo se llama el libro? De animales a dioses de Harari. Entonces, somos medio dioses. Entonces, cuando tú tienes mucho poder, cuesta negociar con otro porque hay pocos que te pueden dar algo suficiente como para arriesgar ese acto de confianza y que me puedas traicionar. Tiene que haber una meta muy importante y que tengamos que construir juntos, salir, para que realmente yo haga ese acto de fe, ese acto de confianza, ese ceder mi poder, mi control. Entonces, si tú me preguntas, primero, yo apostaría como tú, yo apostaría al revés que tú. No, o sea, definitivamente, y esto te lo digo muy de corazón, yo no daría, en este minuto probablemente yo no tengo descendencia, ni tendré, pero algo de mí va a quedar a partir de todas estas conversaciones. Un meme, no un gen, un meme. Y probablemente muchos estamos jugando a la hipótesis del meme. Es decir, vamos a quedar inmortalizados a través de nuestra información, no a través de nuestra carne y nuestros genes. Y creo que eso puede ser evolutivamente tan importante como perpetuarse a través de la reproducción genética. Y muchas personas inconscientemente prefieren sacrificarse, para bien o para mal, restar esa posibilidad con tal de perpetuarse informacionalmente, aunque sea por una pelotudez de hacer un ritmo así nuevo por TikTok. Entonces, en este minuto están neteadas las pulsiones genéticas con las pulsiones meméticas de información, aunque suene medio extraño. Y en ese sentido, no, yo prefiero existir públicamente que existir con el amor de los sueños como Backstreet Boys de la mano en la playa. No, honestamente no creo en eso. Muchas gracias, Mauricio.